generalmente a la mañana. En algunos casos, si hay otro tipo de actividades, o sea, gestión de información, de pacientes, bueno, eso están generalmente todo el día, pero son distintos horarios. O sea, todos trabajan en distintos horarios, la mayoría, distintas tareas visuales, distintos sectores también. Al ser un hospital de enfermedades infecciosas, también es importante la bioseguridad del personal de salud. Y bueno, y en este caso puse, ¿por qué la iluminación es fundamental en un hospital? Así como veíamos los distintos sectores, casi siempre el punto principal es el paciente. Es un lugar asistencial. Siempre el paciente va a estar en primer lugar. Y en este caso, el impacto de la salud y la recuperación del paciente, bueno, como todos sabemos, el ciclo circadiano es muy importante para la recuperación, para el descanso, y en este caso, para una persona que esté en condiciones ideales, no digamos normales, condiciones ideales, el ciclo circadiano puede afectar su rendimiento, puede afectar su salud. En este caso, en un hospital, las personas ya tienen afectada la salud. Entonces, este ciclo también puede estar afectado. Y muchas veces la iluminación puede ser un factor importante para su recuperación. No el único, pero sí puede ser un factor importante. La seguridad y el desempeño del personal, esto es lo que les comentaba de los distintos sectores, también está el personal de salud. El tema de la agudeza visual, la percepción, la profundidad, la fatiga ocular, los tiempos de reacción, por los distintos horarios. El hospital está abierto 24 horas, 7 días a la semana. Entonces el personal es rotativo o no, y hay distintos sectores que tienen que estar 24 horas. Bueno, la bioseguridad, el control de las infecciones, la eficiencia energética y la sostenibilidad operativa también, la calidad del ambiente visual, o sea, no solamente es importante la iluminación, sino qué tipo de iluminación, con qué características técnicas puede venir acompañada de estos niveles de iluminación que casi siempre están como normalizados. Y bueno, aquí era como para recordarles un poco, yo entiendo que la mayoría ya está familiarizado con el espectro, así que esto era como para familiarizarlos. Cuando vemos el espectro, casi siempre nos puntualizamos en la luz visible. En este caso, en un hospital, tenemos varias radiaciones. Los rayos gamma, que es para el tomógrafo, que están hay un sector que es diagnóstico por imagen, donde está un tomógrafo, está para hacer las radiografías. En mi hospital nosotros estamos por implementar, bueno, eso vamos a ver un poquito más adelante, el tema de la radiación UVC para la desinfección. También tenemos un equipo de iluminoterapia que es para pacientes con algunas enfermedades dermatológicas. Y bueno, en este caso, este equipo tiene radiación UVA, UVB. La cialítica, que bueno, entraría en representación de la luz visible, y la luz infrarroja, que esta generalmente se la usa en tratamientos de kinesiología. Pero bueno, en este caso era como mencionar las distintas radiaciones que se encuentran en un hospital. Y pueden haber otras también, ¿no? Todavía hay lámparas incandescentes, en algunos microscopios, en algunos equipos también están las lámparas incandescentes, hay lámparas fluorescentes, el LED, bueno, más que nada para la luz visible, pero se encuentran varias tecnologías de distintas décadas, no solo porque estén viejas o no, sino porque se las sigan fabricando para casos puntuales, instrumentos puntuales y equipamiento biomédico puntual, todavía hay lámparas especiales. Bueno, como recomendaciones, casi siempre estamos basados en una normativa. O sea, para hacer un diseño en distintos espacios, siempre partimos de las normativas. En Argentina, nosotros tenemos las normas CIRAM. Las normas específicas de iluminación son de la Asociación Argentina de Luminotecnia, que es como que toman referencia a distintas normativas internacionales y hace sus propias normativas. Estas normativas no son obligatorias,
pero sí, bueno, son recomendaciones. Lo que sí es obligatorio para nosotros es la ley 19.587, que es una ley de seguridad e higiene laboral. Y esta ley está basada en las normas IRA. Todo lo que son los niveles de iluminación están basados en las normas. Sí tiene algunas recomendaciones con el índice de reproducción cromática, con la temperatura de color, pero no son tan específicas. Solamente son como el piso para empezar a diseñar algo, pero sí está todo normalizado, desde la iluminación en un baño, en una sala administrativa, o sea, todo está normalizado, todo tiene un piso. Lo malo es que no tiene un techo, pero, bueno, se puede ir como complementando con distintas recomendaciones. Eso es lo que sería para Argentina. Después están las recomendaciones internacionales de la CIE y de la IES, que la verdad que son muy completas, son muy específicas. Bueno, CIE tiene muchas investigaciones, entonces es un buen punto de partida empezar con ese tipo de recomendaciones, porque ya son estudios que se hicieron en situaciones reales, porque eso también difiere mucho, qué sé yo, iluminar un espacio si es público o privado, el tema de la seguridad, seguridad de las luminarias y distintas cosas es muy diferente. Entonces, los de la CIE están buenas porque son la mayoría de casos reales o casos laboratorio, pero son buenas recomendaciones. Y la IES, bueno, siempre es recurrir al handbook y ver todo, porque están todos los casos, así que también es una muy buena opción. Y entre todas, armar, ya sea para diferentes casos puntuales, diferentes sitios puntuales, es como sí o sí es necesario recurrir a estas normativas para empezar a hacer un diseño. Uy, esta me salió cortada. Bueno, esta era una comparación de las normas. Para que veo que no sé por qué está cortada. No. Perdón, que es importante la tabla como para ver la comparación que hacen. Ahí estoy completando. Bueno, aquí está la tabla. Y lo importante de esta tabla es cómo toman los mismos casos y bueno, en este caso la ley de seguridad y higiene, que es muy parecida, en general casi toda está basada en en la norma IRAM, pero también están la CIE y la IES. Entonces, por ejemplo, en los pasillos de circulación, la IRAM tiene una recomendación de 100 a 200, y vemos que la CIE tiene de 100 a 300, la IES de 50 a 300. O sea, hay una diferencia de los mínimos del doble prácticamente. En la sala de espera, de 200 a 300 lux, todo esto hablando en lux, ¿verdad? Bueno, con la IRAM difiere, también con la IES. O sea, todo esto es un buen punto de partida para hacer un diseño.
obviamente nosotros en Argentina nos tenemos que basar en lo que es la Ley de Seguridad e Higiene y tomar las recomendaciones de la IRAM, pero también podríamos tomar siempre y cuando manteniendo el piso de la Ley de Seguridad e Higiene. Bueno, en su caso de Retilab también tienen las recomendaciones para lo que es salud. Bueno, en el quirófano, IRAM especifica, o no especifica directamente, pero sí hace una recomendación que serían aproximadamente unos 10.000 o hasta 10.000. Hay otros que son 1.000. Entonces cambia mucho y son muy drásticas también el cambio que hace de una normativa a otra. Generalmente están más referidas a lo que es la iluminancia. Hay poco sobre el deslumbramiento, sobre la temperatura de color, sobre, bueno, ya estamos con el M30T, M32, entonces es como que está bueno buscar las opciones para hacer un buen diseño de iluminación que cumpla quizás, si no es la exigencia, una norma internacional y basta con lo básico para una local, pero también, o sea, se ahorra mucho tiempo, muchos costos también, y sobre todo la calidad y el bienestar de la persona en la que está, ya sea en una habitación como paciente o personal de salud. Bueno, aquí era como para mostrar los distintos sectores que hay dentro del hospital y los distintos niveles que deberían tener cada uno, que quizás en la norma argentina no está específicamente, pero, por ejemplo, en este caso que es de nutrición, que es donde se preparan los alimentos, no, es como un restaurante industrial, donde dependiendo de la cantidad de camas, en el hospital donde yo trabajo hay aproximadamente 90 camas. Pero también el personal de nutrición tiene que ser los alimentos del personal que está en guardia, ya sean médicos, enfermeros o personal administrativo. En algunos casos, bueno, es un hospital público, en algunos familiares, cuando son del interior y no tienen lugares donde quedarse, entonces en algunos casos, no siempre. El tema de los talleres, son talleres donde tienen que tener buenos niveles de iluminación, quizás no está estrictamente sectorizado como lugares de salud, pero sí en otros lugares se puede encontrar dentro de la tabla los mínimos requeridos para ciertas tareas. Bueno, el lavadero también tiene un sector donde ingresa todo lo que es sucio, ingresan en bolsas, tienen que identificar de qué sectores son, tienen que pesarlos, porque las lavadoras tienen un peso específico donde tienen que ingresar la ropa, tienen que pesarlos, desde ahí hace la lavadora, pasa a la secadora, pasa un sistema de planchado. Entonces, todas esas actividades tienen unos requerimientos visuales particulares. El laboratorio, bueno, como les decía, hay diferentes tipos de laboratorio. Hay algunos que tienen cámaras de bioseguridad, hay otros que no. En el caso de esterilización es lo mismo, son gases especiales. El tipo de luminaria no va a ser la misma que la de una oficina. Si bien algunos niveles pueden ser parecidos, pero las características de las luminarias no son las mismas. IRAM también tiene una normativa específica para luminarias, dependiendo del cierre, de qué sectores están, es una normativa específica de luminarias para centros de salud. Y bueno, el ciclo circadiano es lo que veníamos hablando y es lo que generalmente lo asociamos al tema de salud, de iluminación en un hospital. Esta imagen me pareció como un poco más clara, si bien está el tema hormonal también, pero esta imagen como que abarca distintos componentes que regulan el ciclo circadiano. Si bien la luz es un factor importante, pero también incluso los factores de temperatura, la alimentación. Bueno, este sería como un caso ideal de un ciclo. Sabemos que no todos tenemos el mismo ciclo, no todos los casos son ideales, entonces no todos nos dormimos a la misma hora y aparte tenemos agentes externos todo el tiempo
que eso también puede modificar nuestro ciclo. El tema de las pantallas, de los televisores, de los celulares, hoy también puede estar alterando este ciclo. Y eso sería de una persona en condiciones normales o ideales. Pero en los pacientes esto puede cambiar muchísimo. Generalmente en las terapias, sobre todo, que son terapias abiertas, salas abiertas, no hay una separación de biombos, entonces hay una iluminación general. Y esa iluminación general está 24 horas con la misma intensidad. En algunos casos hay algunas terapias que tienen ventanas al exterior. Pero yo estoy hablando de mi caso, de un hospital que es un hospital antiguo, tiene más de 200 años, y en la época donde se hicieron algunas modificaciones, porque era un hospital exclusivo para tuberculosis, hicieron los pabellones y jardines laterales. Entonces el hospital estaba ventilado, porque esa era la idea, y la luz natural ingresaba. Hicieron algunas modificaciones y algunas salas, cuando fueron construyendo nuevas salas y nuevas terapias, quedaron en el medio sin luz natural. La luz que tienen es por reflexión de los edificios laterales, pero no tienen una luz natural directa. Entonces esto puede influir muchísimo en el estado emocional de los pacientes y su ciclo va a estar totalmente alterado. Muchas veces las personas que están con internaciones prolongadas, en el caso de la tuberculosis, por ejemplo, que necesitan estar aislados, o de otros tratamientos que son internaciones prolongadas, llega en un momento que pierden la noción del tiempo y se producen algunos delirios, ¿sí? Los delirios dependen, ¿sí? Ya tiene algún antecedente, puede ser el alcoholismo, la drogadicción, bueno, hay un montón de otros factores, ya estos más salud mental, que pueden tener ciertos delirios. En el caso de cuando están internados, se hace una medición de esto y de ahí se ve qué tipo de medicación va a tener. Y esta medicación, en algunos casos, no en todos, es porque al paciente también le afecta en su recuperación el tema que muchos se ponen muy irritables. Entonces no permiten que los visite un médico, que los enfermeros hagan los procedimientos o tomar la medicación. Y el sistema de iluminación que tiene mucho, al estar todo el tiempo, todo el día, con la misma intensidad, solamente el sistema de control es prender y apagar, y esto no ayuda en la recuperación de los pacientes y no ayuda en los delirios y cuando pierden la noción del tiempo. Eso es fundamental porque altera su día y su noche. Entonces duermen poco, no tienen tiempo para hacer una recuperación completa, están súper irritados y bueno, la idea no es posible siempre, pero la idea es hacer sistemas que sean amigables con el ciclo circadiano. O por lo menos en el tema de cuando se crea una sala, tener ciertas consideraciones. Y la luz natural es sumamente importante. Como diseñadores de iluminación, hoy estamos iluminando el día. O sea, en los espacios interiores iluminamos de día. Iluminamos el día, iluminamos la noche. Entonces, eso es como un tema para pensar en la construcción desde el inicio de los espacios de salud. Sobre todo de salud, porque las personas que van a ocupar esos espacios ya están con una patología, ya están con un ciclo que puede cambiar, que puede variar, y algunos pueden ser más propensos que otros. Bueno, este es un caso que fue una sala de tuberculosis que diseñamos dentro del hospital. Lo bueno de esta sala es que la diseñamos con todo un equipo dentro del hospital. Fue un proyecto que en un momento se iba a hacer, lamentablemente no se pudo llevar a cabo este proyecto, pero todo el personal participó de este proyecto. Se juntó al personal de enfermería, se hizo varias visitas en distintos sectores del hospital y preguntándole a ellos principalmente qué es lo que les parecía más cómodo y qué no. Si bien hay normativas también de la parte edilicia de los hospitales, la parte arquitectónica, todo está normalizado,
Pero dentro de esas restricciones de las normas, fuimos preguntando y fuimos trabajando el equipo de salud, todo el equipo de salud, viendo qué es lo que favorece o no en ciertos lugares. En el caso de esta sala, iba a ser un sector donde recibía a los pacientes ambulatorios. Recibía a los pacientes, les hacían un control. En Jujuy hay un control no solamente sanitario, sino social, y ver en las condiciones que está esta persona que padece la enfermedad y el grupo familiar, porque es una enfermedad muy contagiosa, entonces se detecta el caso y de ahí se hace un análisis a toda la familia y se le hacen pruebas. Bueno, en esta imagen es donde se hacen las pruebas, que se llaman pruebas para diagnóstico, PPD, y a las personas se le prueban en los brazos, es como que se le pinchan varias veces, y si alguna reacciona, puede ser que tenga la enfermedad. Y de ahí se le hacen una serie de análisis de laboratorio. Para este caso, es imprescindible que el índice de reproducción de color sea muy bueno, porque el color de la piel varía muchísimo. Y si la persona no puede, o sea, el enfermero o la persona que realiza esta prueba no puede identificar los puntos rosa que se pueden hacer en la piel, pueden ser falsos negativos. Entonces, en este sector es muy importante la iluminación y sobre todo el índice de reproducción de color. En la otra imagen es el sector de enfermería y después las habitaciones. En este caso, esta sala tenía ventanas muy altas y estaba debajo del nivel del hospital. Y en los laterales tenía edificaciones y no tenía prácticamente nada de luz natural. Entonces, lo que hicimos aquí es simular el día, simular todo el ciclo, el dinamismo de la luz natural, y con lámparas luminarias inteligentes, estas iban a cambiar de acuerdo a los horarios que tenían la medicación y la alimentación. Como les decía, el ciclo circadiano no solamente depende de la luz, sino que hay otros factores ambientales que también influyen en este ciclo, en este reloj. Entonces, la alimentación también es fundamental. Y en el hospital todo está cronometrado, tiempo de desayuno, tiempo de almuerzo, merienda, colación. Entonces, con la medicación más la alimentación y la temperatura, que también estaba toda controlada, íbamos a complementar con la iluminación. Y aquí, bueno, la idea era hacer una iluminación con doble dinamismo, controlarla. Hay luminarias inteligentes económicamente bastante accesibles y que tenían toda esta tecnología para programarlas. Bueno, así como veíamos del paciente, que es importante su recuperación, es importante que pueda distinguir el día y la noche. Tenemos el caso inverso, que es el tema del office de enfermería. En este caso, las enfermeras no pueden dormir en el horario de trabajo, no le podemos inducir al sueño. Entonces, en este caso, la iluminación también iba a ser dinámica, pero iba a levantar los niveles de iluminación, iba a cambiar la temperatura de color en las horas de la madrugada, de acuerdo a los turnos rotatorios que tenían el equipo de enfermería. Pero en este caso era recomendar a las enfermeras que cuando lleguen a su casa se creen una noche, porque tampoco es saludable, no es bueno para el personal de salud mantenerse 24 horas con luz. Entonces, la idea era hacer una luz dinámica inversa a la de los pacientes, esta vez para mantenerlas despiertas, sobre todo en la noche. Y aquí, bueno, también se cronometra, o sea, la medicación también está regulada para no despertar al paciente. Entonces, era como acompañar todo este mecanismo y toda esta gestión para decir, bueno, al paciente no hay que molestarlo de noche, no hay que interrumpirle el sueño, pero las enfermeras tienen que estar activas, tienen que estar controlando los monitores, los pacientes, y bueno, era totalmente inverso
el diseño de iluminación del office de enfermería con el de los pacientes. Y bueno, ahora salimos un poco del interior del hospital y vamos al exterior. En este caso, los hospitales también son promotores de salud. Siempre es necesario, nosotros tenemos efemérides anuales donde hacemos la promoción de la salud. Siempre hay campañas, siempre hay actividades y la iluminación arquitectónica puede cumplir un rol muy importante. En este caso, bueno, se ve la iluminación mostrando que hay actividades. Esto fue para la iluminación, las dos fotos e imágenes de arriba son del hospital donde yo trabajo. Una era iluminando, es una iluminación efímera que se hace en ciertos eventos especiales de la institución, aniversarios o cuando hay alguna campaña importante de salud. Y la otra, bueno, era de un día especial, en este caso creo que era de ACB, no me acuerdo la verdad. Y después puse otras imágenes que, bueno, el Hospital Central, este es un hospital que está en San Luis, es un hospital muy grande, muy moderno, y otro hospital, bueno, con la iluminación rosa, que en octubre se hace la promoción contra el cáncer de mama. Pero, o sea, la idea es mostrar que no todo está dentro, la iluminación no es solamente la parte interior del hospital, sino que la parte exterior, la iluminación arquitectónica, también cumple un rol muy importante, sobre todo en la promoción. Muchas veces cuando nosotros cambiamos de color el frente del hospital, la gente se acerca y pregunta, ¿hoy es día de qué? ¿O esta semana es día de qué? Bueno, y la iluminación de aquí también es inteligente. Son luminarias inteligentes que se las controla por un teléfono o por la computadora. Nosotros ponemos un almanaque, todas las fechas importantes, y son 4 luminarias y que son distintas escenas por día de la fecha que sea para conmemorar y van cambiando de colores. Son fechas patrias y, bueno, fechas de cada enfermedad. Bueno, otro tema que quería comentarles son los agentes desinfectantes. En este caso, la radiación UVC, que es un tema con el que estoy trabajando. Bueno, en este caso es un proyecto que se está haciendo dentro del hospital, que es la desinfección mediante radiación UVC. Todos los agentes microbianos tienen como una dosis donde se los puede eliminar. Entonces, con una radiación UVC, con un tiempo determinado, la dosis, el tiempo determinado que estos gérmenes se van a eliminar y se aplica esta desinfección. Esta desinfección es algo complementario. Siempre tiene que ir primero la desinfección química, que es con desinfectantes químicos que van en ciertos lugares de la habitación o ya sea de un quirófano o de distintos lugares. En este caso nosotros estamos en las habitaciones y hay habitaciones que son dobles o simples. Una persona cuando ingresa a la institución le hacen unas pruebas de laboratorio. Si esta persona tiene alguna enfermedad infecciosa que ya vino de otro hospital, como les comentaba, hay hospitales que derivan pacientes, o desde su casa, esta persona queda aislada. Se aísla y se anula la cama que está en la misma habitación. O si está en una sala abierta como una terapia, también se anulan las camas que están cerca de esta persona. Eso tiene un gran impacto económico y en la disponibilidad de camas de la institución. Entonces, es conveniente evitar todo tipo de bloqueo. Obviamente cuando viene la persona, hasta que se hace todo el tratamiento, y los tratamientos muchas veces son prolongados también. Entonces, se termina con esta persona con todo su tratamiento, cuando se da de alta, se tiene que hacer una desinfección. Se hace la desinfección química y después estamos trabajando todavía con esto para hacer una desinfección física como agente desinfectante, la radiación UVC. En este caso, nosotros tenemos un equipo que fue una donación en un momento que vino por pandemia. Cuando fue la época de la pandemia,
este tipo de tecnología salió a flote nuevamente porque no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya viene hace muchos años, pero no estaba como muy implementada. En época de la pandemia se volvió a implementar y se la volvió a utilizar con gran demanda. Pero hay que recordar que muchas veces no es utilizada de la forma correcta. Y en ese caso da una falsa sensación de seguridad y una falsa sensación de que está desinfectado cuando no es así. Entonces eso es muy importante, saber calcularla, saber identificar qué virus hay, qué gérmenes hay en ciertos lugares para aplicar las dosis necesarias. Como ven en la tabla, no todos tienen las mismas dosis. Entonces, hay que saber cuál es la dosis que requiere la habitación, si es multiresistente o no, y de ahí hacer un cálculo para ver qué tiempo se va a necesitar de esta radiación. Y hay zonas que son más riesgosas que otras, hay zonas que están con alto riesgo de tener estos tipos de virus, entonces hay que ir puntualmente en esos sectores. En la última imagen a la derecha se puede ver un equipo que es manual. Ese equipo va para ciertos sectores donde no va a llegar el otro equipo que tenemos a la izquierda de la última, que es un equipo que es muy robusto, entonces no es accesible a todos los lugares. Además, los monitores, como ven donde está la imagen del indicador químico, no pueden ser limpiados con paños húmedos con productos químicos. Generalmente siempre se hace la desinfección, la limpieza química, se hace con barrido, con frotando, con paños húmedos. Pero en este caso de los monitores no siempre puede ser así. Además, muchas veces los químicos destruyen los cables, desarman el caucho del cable, de la protección del cable. Entonces eso también afecta al mantenimiento de la institución y sobre todo de los equipos. Bueno, otro ejemplo que les ponía es el tema de la morgue. Las recomendaciones para la morgue son 100 lux de iluminancia vertical. Como ven al fondo están las heladeras y esta iluminancia es solamente para identificar el nombre de la persona. En este caso, esta morgue no tiene para hacer autopsias. Entonces son requerimientos mínimos. Y acá el signo de pregunta, porque en iluminación nosotros siempre vemos y estudiamos el contexto. No sé cómo serán en otros lugares, en otros países, pero por ejemplo aquí en Jujuy hay muchas culturas y muchas creencias. Entonces, cada vez que una persona fallece, la familia hace, el lavado del cuerpo o no, cuando se puede o no, hace el tema de la vestimenta, incluso hay algunos mitos que dicen que tienen que ir los zapatos al revés, y todo ese proceso que pasa en la morgue muchas veces no está acompañado con el sistema de iluminación. Recordemos que las personas, los familiares, los seres queridos de la persona que ha fallecido, quizás sea la última vez que pueda ver su ser querido. Y solamente tenemos recomendaciones de iluminancia vertical para que el personal pueda identificar a qué heladera va. Pero el contexto es que el familiar ya nunca más lo va a ver. Y esa es la última imagen con la que se puede quedar. Entonces es importante acompañar este sistema, acompañar todo el contexto del familiar con la iluminación, con un buen índice de reproducción, con una buena temperatura de color, con ambientes quizás un poco más amigables. Bueno, aquí era como un comentario más que nada, las construcciones hospitalarias. Hay certificaciones, la LEED y la WIL, que seguramente lo deben conocer. Y la LEED es una certificación que generalmente está un poco más basada en la eficiencia energética y los edificios que sean eficientes y sean sustentables. Y también menciona un capítulo sobre los hospitales.
y cómo pueden adaptarse los centros de salud, sobre todo, a esta eficiencia. Y bueno, más centrada en el tema energético y el buen uso de la energía, y bueno, eso incluye la iluminación. Pero también está la certificación WIL, que es una certificación muchísimo más amigable con las personas que van a habitar ciertos lugares. Entonces aquí sí, con la iluminación prioriza el tema natural, la luz natural, que haya vegetación, que los ambientes sean mucho más amigables. Entonces es como un gran desafío que en el momento de la construcción de los centros de salud se puede incluir todo esto, y en el caso de que incluso se pueden incluir distintos profesionales para hacer un proyecto y después, si es necesario, acompañar con la iluminación artificial. Pero lo ideal sería, o sea, en un mundo ideal, que pueda cumplir o que puedan acompañar estas certificaciones a los proyectos. Y bueno, no está de más mencionar, yo sé y entiendo que estas certificaciones son muy costosas, pero quizás no buscar la certificación y sí utilizar todas las recomendaciones que dan y que las publican, que por suerte están de fácil acceso, y para poder hacer los proyectos con estas recomendaciones. Bueno, como conclusiones, el tema de la iluminación hospitalaria es una gran herramienta, no solamente para el paciente, sino para el personal de salud. Nosotros iluminamos para las personas, en sus distintas actividades, en sus distintos momentos, en sus distintas necesidades. Y como ven, en un hospital pasan por todas las áreas. Hay muchas formas y muchos detalles para tener en cuenta sobre la tarea visual y la actividad de cada persona en ciertos tiempos, en ciertos momentos del día. Bueno, como les decía de las normativas, no es fácil hacer un proyecto que considere todo, pero por lo menos lo máximo que se pueda. Y bueno, y eso corresponde un poco a la creatividad. ¿Qué voy a usar de cada normativa? ¿A qué me puedo adaptar con las condiciones que tenga? Porque no muchas veces no son necesariamente económicas o de grandes inversiones, sino es una buena selección de una luminaria y sobre todo analizando la tarea. Y bueno, de los sectores de soporte que no son de pacientes exclusivos, que no son tan críticos, están los otros sectores que son los administrativos, nutrición, talleres. Todos tienen características diferentes. Muchas veces pensamos en iluminación hospitalaria, iluminación para la salud, enfocada en el paciente, pero el personal de salud también tiene que estar considerado en esto, porque si los ambientes no son necesarios y perjudican la salud del personal, estas personas van a presentar partes médicos, se va a causar ausentismo en ciertas áreas fundamentales del servicio. Entonces, lo mejor, lo ideal, lo recomendado siempre es que enfocar el tema de la iluminación tanto para el paciente como para el personal de salud. Y bueno, aquí era como mostrar un poco de los trabajos que se hicieron del hospital. En la Asociación Argentina de Luminotecnia, Luz 2022, se llevó el proyecto de TBC, de tuberculosis, y bueno, tuvo una mención especial en luz y calidad de vida. También lo llevamos a Lux América, el tema de la iluminación arquitectónica, también de la institución como promoción. Hicimos un protocolo de uso de la tecnología en espacios clínicos en colaboración con la Universidad de Santiago de Chile, donde está la licenciada Blanca Troncoso, Carla Contreras y el ingeniero Pablo Fredes, que fue la verdad que un trabajo, seguimos trabajando todavía, pero es un trabajo muy lindo colaborativo de distintos puntos de vista. Y bueno, también con el tema de la desinfección, con los protocolos, se tuvo un reconocimiento desde el Ministerio de Salud, que todos los años se muestran las investigaciones que se están haciendo en la provincia. Así que también tuvo un reconocimiento con la innovación.
Así que bueno, muchas gracias. Espero que haya sido clara, como es un panorama general de lo que es la iluminación en los hospitales. Y aquí les dejo mi correo, mi contacto, para lo que necesiten. Sobre todo para compartir experiencias que estaría bueno. Muchas gracias, Carla, por la presentación. ¿Nos pueden formular las preguntas en el chat para leérselas a Carla y que las pueda responder? Eh, Hay una pregunta que dice que si se pueden encontrar en internet las memorias de los congresos para consultarlas. Sí, están todas, así que no hay problema. Las subieron, no sabría decirte específicamente ya, pero sí están subidas, así que ahí las puedes encontrar. Obviamente yo aquí hice como un pantallazo de lo que es, pero es mucho más profundo el tema de cada trabajo. Gracias. Carla, una consulta. Generalmente cuando, por ejemplo, los diseñadores de iluminación tienen como en mente ciertos aspectos arquitectónicos o para resaltar ciertas cualidades en su interior o exterior, se ven un poco como limitados por las exigencias de la norma, específicamente con consumo energético o niveles de iluminación y demás. ¿Cómo ha sido la experiencia en el aspecto hospitalario? Digamos que la norma los ha limitado o no tanto. Sí. En mi caso, por ejemplo, para la iluminación exterior, el edificio es un edificio patrimonial provincial, con reconocimiento patrimonial municipal. Entonces tiene muchísimas restricciones, no solo en el tema de normativa energética ni de niveles, sino de conservación y preservación. Entonces, fue un gran desafío ocultar cables, hacer soportes para las luminarias, eh, porque no se puede, en la fachada tenía muchas molduras de yeso, entonces es como complicado, pero es como una mezcla de la iluminación arquitectónica con todos los resguardos que hay que tener, bueno, pero en este caso dentro del hospital. Y en el interior también, porque hay algunos sectores que están certificados. Entonces, son muchas más restricciones todavía. Vale, muchas gracias. Creo que no tenemos. Ah, bueno, dice. Diana Andrea me pregunta, Carla, en tu experiencia, ¿has trabajado con luz de color en interiores? Luz de color, no sé en qué sentido. Creo que se refiere de Colores pronto a primarios. RGB o a RGB o similar. De RGB, no. La verdad que en hospitales, no. Sí se pensó en un momento, pero para otro tema de salud, hacer salas sensoriales. Ahí sí, bueno, hicimos un proyecto muy lindo, pero era así también con la temperatura, con los colores, más para niños, que eran unas salas de rehabilitación. Gracias. Robert Mesa pregunta, ¿cómo se coordina la iluminación en su parte técnica con la parte de aplicación en mejoramiento de salud? Dice, aunque creo que se está en investigación. Sí, o sea, ahí se miden ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso del ciclo circadiano, se mide la melatonina. Entonces se pueden hacer diseños de iluminación dinámicos y ver cómo va cambiando esto. Pero sí hay pruebas. De los delirios también hay pruebas. Entonces se puede hacer un antes y un después. Gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en el chat. Entonces, nuevamente, Carla, muchas gracias por la presentación, No, gracias. eh, por acompañarnos esta noche aquí en la IES Sección Colombia y nuevamente invitarlos a todos a que se hagan miembros de la IES Sección Colombia, en la cual estamos realizando diversas actividades de ese tipo y vendrán más actividades a lo largo del año. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Carla. Hasta luego. Bueno, si quieren el video de la presentación, pueden dejarnos su correo aquí en el chat y los podremos compartir.
Bueno, hasta luego a todos, que estén muy bien.